El viaje comenzó como comienzan muchos en la vida, con una excusa práctica y un nudo silencioso en el pecho. James subió al autobús al amanecer, cuando la ciudad aún bostezaba y las luces parecían estrellas cansadas a punto de apagarse. Decía que era por trabajo, por reuniones atrasadas y promesas que no podían seguir esperando, pero en el fondo sabía que aquel trayecto era también una huida breve, una forma de ordenar pensamientos que se le acumulaban desde hacía meses. Tudiep había sonreído al despedirse, con esa calma suya que siempre parecía esconder algo más profundo, y ese gesto, tan cotidiano, fue el primero en inquietarlo. A medida que el paisaje urbano se transformaba en carreteras largas y campos abiertos, James sintió cómo el ritmo de sus pensamientos cambiaba. Había momentos de paz, cuando el verde se extendía hasta donde alcanzaba la vista y el motor marcaba un compás casi hipnótico. Y de pronto, irrupciones bruscas de duda, recuerdos sueltos, frases de Tudiep que nunca terminó de explicar, silencios que él aceptó por amor o por miedo a preguntar. ¿Cuántas veces, en la vida diaria, aceptamos medias verdades para no romper una armonía frágil? El destino del viaje no era especial en los mapas, pero sí en la memoria. Un pueblo discreto, con calles estrechas y fachadas gastadas por el tiempo, donde cada rincón parecía guardar historias ajenas. James no lo sabía aún, pero ese lugar estaba más cerca del pasado de Tudiep de lo que jamás imaginó. Al bajar, lo recibió un aire distinto, cargado de nostalgia, como si el tiempo allí se moviera más lento y obligara a mirar hacia atrás. En una cafetería pequeña, mientras esperaba una llamada que nunca llegó, James escuchó conversaciones ajenas, risas apagadas y menciones a nombres desconocidos. Fue entonces cuando oyó uno que le resultó inquietantemente familiar. No sabía por qué, pero algo en su interior se tensó. Esa sensación, tan humana y tan común, de presentir que una puerta está a punto de abrirse, aunque no estemos seguros de querer cruzarla. La introducción del secreto no fue un golpe directo, sino un murmullo persistente. Detalles mínimos comenzaron a encajar de forma incómoda. Fechas, lugares, una vieja fotografía enmarcada en la pared. El ritmo de la historia se aceleraba y se detenía a la vez, como el corazón cuando presiente una verdad importante. James empezó a entender que los viajes no siempre nos llevan a destinos físicos, sino a zonas olvidadas de las personas que amamos. Así, mientras la tarde caía y las sombras se alargaban sobre el suelo de aquel pueblo, James comprendió que su trayecto apenas comenzaba. Lo que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría su manera de ver a Tudiep, sino también su propia forma de enfrentarse a la vida. Porque todos, en algún momento, descubrimos que el pasado no se queda atrás, camina con nosotros, espera paciente y se revela cuando menos lo esperamos. La segunda parte del viaje no comenzó en la carretera, sino en la mente de James. Tras aquella tarde inquietante en el pueblo, pasó la noche en una pensión modesta, donde el silencio parecía más ruidoso que el tráfico de la ciudad. El techo de madera crujía con el viento, y cada sonido despertaba en él una pregunta nueva. No era miedo lo que sentía, sino una mezcla incómoda de curiosidad y responsabilidad. Cuando uno ama, descubrir un secreto no es un triunfo, sino una carga que obliga a decidir qué hacer con la verdad. A la mañana siguiente, James salió a caminar sin rumbo fijo. Las calles, aún húmedas por el rocío, le ofrecían escenas sencillas. Un anciano barriendo la entrada de su casa, una mujer regando plantas marchitas, niños riendo camino a la escuela. Todo era normal, cotidiano, y sin embargo él sentía que caminaba sobre una capa invisible de recuerdos ajenos. Fue en una de esas calles donde encontró a la persona que cambiaría el curso de su viaje. Una mujer mayor, sentada frente a una casa antigua, observándolo con una atención que no parecía casual.
La conversación empezó con cortesía, con frases comunes que se dicen por costumbre. Pero pronto, sin saber cómo, el nombre de Tudiep surgió entre palabras sencillas. La mujer no lo pronunció con sorpresa, sino con una familiaridad que dejó a James sin aliento. Habló de una joven que había vivido allí, de decisiones tomadas en tiempos difíciles, de sacrificios que nunca fueron contados por completo. Cada frase era como una pieza que encajaba lentamente en un rompecabezas que James no sabía que estaba armando. Mientras escuchaba, su interior subía y bajaba como una marea. Había momentos de comprensión en los que sentía ternura por la Tudiep, que apenas comenzaba a conocer de verdad, y otros de resistencia, cuando deseaba no haber venido, no saber, no tener que cargar con un pasado que no era el suyo. Esa contradicción es tan humana que duele. Querer la verdad y al mismo tiempo temerla. El secreto no era escandaloso, ni oscuro en el sentido convencional. Era, más bien, profundamente humano. Hablaba de renuncias, de amores que no pudieron ser, de elecciones hechas para sobrevivir. James comprendió entonces que el pasado de Tudiep no era una sombra que amenazaba su presente, sino una raíz que explicaba su fortaleza, su silencio y también su manera de amar sin exigir demasiado. Al despedirse de la mujer, James sintió que algo había cambiado en él. El ritmo del viaje se ralentizó, como si necesitara espacio para digerir lo aprendido. Se sentó en un banco del parque, observando a la gente pasar, y pensó en cuántas personas a su alrededor llevaban historias invisibles, secretos que no se cuentan pero que moldean cada gesto diario. La vida cotidiana siguió su curso a su alrededor, recordándole que, al final, todos caminamos entre verdades incompletas. James supo que el verdadero desafío no era lo que había descubierto, sino cómo permitir que ese conocimiento profundizara su amor en lugar de quebrarlo. Y así, con el corazón más pesado pero también más consciente, entendió que el viaje aún no había terminado. Apenas estaba entrando en su parte más difícil. La tercera parte del viaje comenzó con una decisión silenciosa. James entendió que no podía volver junto a Tudiep, fingiendo que nada había ocurrido. El conocimiento recién adquirido no era una herida abierta, pero sí una presión constante en el pecho, como cuando uno guarda palabras importantes demasiado tiempo. El camino de regreso se volvió más largo de lo habitual, no por la distancia, sino por el peso de los pensamientos que lo acompañaban. Durante el trayecto, los paisajes se sucedían con una belleza casi indiferente. Campos amplios, casas bajas, cielos que parecían no terminar nunca. James observaba todo con una atención distraída, preguntándose cuántas de esas personas que veía desde la ventanilla también cargaban historias que no se atrevían a contar. Pensó en cómo, en la vida cotidiana, solemos amar solo la superficie del otro, sin atrevernos a bucear en sus profundidades, por miedo a lo que podamos encontrar. Al llegar, Tudiep lo recibió con una sonrisa que mezclaba alivio y cansancio. Ese gesto sencillo lo desarmó. James sintió una punzada de culpa por haber conocido una parte de su pasado sin que ella lo supiera. Conversaron de cosas triviales, del clima, del viaje, de pequeños detalles sin importancia. Sin embargo, entre cada frase flotaba algo no dicho, una tensión suave pero persistente, como una cuerda a punto de romperse. Esa noche, el silencio se volvió protagonista. Sentados frente a frente, con una taza de té entre las manos, James notó cómo Tudiep evitaba su mirada por momentos, como si intuyera que algo había cambiado. Fue entonces cuando comprendió que el verdadero conflicto no era el secreto en sí, sino el miedo a hablar. En la vida, muchas veces el dolor no nace de la verdad, sino de la espera interminable antes de decirla. Cuando finalmente habló, lo hizo con cuidado, midiendo cada palabra.
No acusó, no reprochó. Simplemente compartió lo que había descubierto y cómo eso lo había hecho sentir. Tudiep escuchó en silencio, y en sus ojos apareció una mezcla de sorpresa y vulnerabilidad. Durante un instante eterno, James temió haber cruzado una línea invisible. Pero la reacción de ella fue distinta a lo que esperaba. No hubo negación ni ira. Hubo, en cambio, un suspiro profundo, como si llevara años esperando ese momento. Tudiep comenzó a hablar de su pasado con una honestidad frágil, de decisiones tomadas desde la necesidad, de miedos que la acompañaron incluso en los días más felices. Cada palabra era un acto de valentía, una forma de quitar capas que la habían protegido durante mucho tiempo. La conversación no resolvió todo. Hubo lágrimas, silencios incómodos, momentos de incomprensión, pero también hubo algo nuevo, una sensación de cercanía real, de estar viendo al otro sin filtros. James entendió que amar no siempre es comprenderlo todo, sino elegir quedarse incluso cuando la imagen ideal se rompe. Al final, cuando la noche avanzó y las palabras se agotaron, ambos se quedaron sentados en calma. No había promesas grandiosas ni soluciones inmediatas, solo la certeza de que enfrentar la verdad juntos, aunque doliera, era un paso necesario. En ese instante, James comprendió que la vida cotidiana, con todas sus rutinas simples, se vuelve más auténtica cuando dejamos de huir de las historias que nos hicieron quienes somos. La cuarta parte se abrió con una calma engañosa. Después de aquella conversación profunda, los días siguientes transcurrieron sin sobresaltos visibles, como la superficie tranquila de un lago que esconde corrientes fuertes bajo el agua. James y Tudiep retomaron gestos cotidianos: preparar el desayuno, compartir el silencio de la mañana, caminar juntos al atardecer. Sin embargo, cada uno sabía que algo había cambiado para siempre. No era una ruptura, tampoco una reconciliación completa, sino una nueva etapa marcada por una verdad que ya no podía ignorarse. James comenzó a observar a Tudiep con una mirada distinta, no con desconfianza, sino con una atención más humana, más consciente. Entendió que el pasado no desaparece solo porque decidamos amar a alguien, y que cada persona carga cicatrices invisibles que influyen en la manera de sentir, de reaccionar, de soñar. En esos momentos simples, cuando ella regaba las plantas o acomodaba la casa, James veía no solo a la mujer que amaba, sino también a la niña y a la joven que había sobrevivido a decisiones difíciles. Por su parte, Tudiep se sentía expuesta, pero extrañamente aliviada. El miedo a ser descubierta, que durante años había sido una sombra silenciosa, comenzó a perder fuerza. Aún así, la duda persistía. ¿Podría James aceptarla por completo, con todo lo que ella había sido? Esa pregunta, tan común en la vida cotidiana, resonaba en su interior. Todos, en algún momento, tememos que nuestra historia personal sea demasiado pesada para quien camina a nuestro lado. El verdadero punto de inflexión llegó con una pequeña crisis. Un malentendido trivial, una frase dicha sin pensar, bastó para que viejas inseguridades salieran a la superficie. La discusión no fue violenta, pero sí intensa. Las palabras se mezclaron con silencios largos, con miradas esquivas, con la tentación de volver a cerrarse. James, por un instante, pensó en lo fácil que sería huir, fingir que nada de esto valía el esfuerzo. Sin embargo, algo lo detuvo. Tal vez fue el recuerdo del viaje, de las historias escuchadas, de la verdad compartida. Comprendió que amar no es evitar el conflicto, sino atravesarlo. Con voz cansada, pero sincera, eligió quedarse y escuchar. Tudiep, al verlo, hizo lo mismo. Ambos entendieron que no se trataba de ganar una discusión, sino de no perderse el uno al otro. Esa noche, sin grandes discursos, tomaron una decisión silenciosa: avanzar juntos,
paso a paso. No prometieron un futuro perfecto ni una felicidad constante. Acordaron algo más realista, y por eso más valioso. Hablar cuando doliera, dudar sin esconderse, sostenerse incluso en la fragilidad. Con el tiempo, la vida retomó su ritmo. Las preocupaciones no desaparecieron, pero aprendieron a convivir con ellas. James descubrió que el amor verdadero no borra el pasado, sino que lo integra. Dieppe entendió que su historia no la condenaba, sino que la había hecho fuerte. Así, la cuarta parte no cerró la historia con un final definitivo, sino con una puerta abierta. Porque, como en la vida cotidiana, algunas historias no buscan un final perfecto, sino la valentía de seguir escribiéndose, incluso cuando el camino se vuelve incierto. En la vida, las lecciones más profundas rara vez llegan envueltas en palabras claras o momentos grandiosos. Casi siempre se esconden en lo cotidiano, en los silencios incómodos, en las decisiones que parecen pequeñas, pero que, con el tiempo, terminan definiendo quiénes somos. Esta es una de esas lecciones, aprender a mirar la verdad sin miedo y aceptar que cada persona es el resultado de una historia compleja, llena de luces y sombras. Desde niños aprendemos a mostrar solo lo que creemos aceptable. Guardamos errores, miedos y heridas como si fueran defectos imperdonables, temiendo que, si alguien los ve, deje de querernos. Sin embargo, la experiencia demuestra que el amor, la amistad y la confianza no se construyen sobre la perfección, sino sobre la honestidad. Cuando ocultamos lo que somos, vivimos en una constante tensión, el miedo a ser descubiertos, y ese miedo, poco a poco, nos roba la paz. Aceptar el pasado no significa justificarlo todo, ni quedar atrapados en él. Significa reconocerlo como parte del camino. Cada decisión, incluso las equivocadas, deja una huella que nos enseña algo. Negar esa huella es negar el aprendizaje. Muchas veces creemos que avanzar implica olvidar, cuando en realidad avanzar implica comprender. Solo cuando entendemos de dónde venimos, podemos decidir, con libertad, hacia dónde queremos ir. Otra gran lección es que amar a alguien no es solo compartir momentos felices. Amar es tener la valentía de quedarse cuando aparecen las dudas, los conflictos y las verdades incómodas. En la vida cotidiana, las relaciones se ponen a prueba no en los días tranquilos, sino en los momentos de tensión. Es ahí donde se revela la profundidad de un vínculo. Cuando ambas partes eligen dialogar en lugar de huir, escuchar en lugar de juzgar, acompañar en lugar de exigir. También aprendemos que no todo se resuelve de inmediato. Vivimos en una época que busca respuestas rápidas y soluciones instantáneas, pero las heridas emocionales no siguen ese ritmo. Sanar lleva tiempo, y está bien. Respetar el proceso propio y el de los demás es una forma de amor y de madurez. A veces, el mayor acto de sabiduría es tener paciencia, incluso cuando la incertidumbre incomoda. Finalmente, esta lección nos recuerda que nadie camina solo. Aunque a veces sintamos que nuestra carga es demasiado pesada, siempre existe la posibilidad de compartirla. Pedir ayuda no es debilidad, es un acto de honestidad. Confiar en alguien implica riesgo, pero también abre la puerta a una conexión más humana y más real. En conclusión, la vida nos enseña que la verdad, aunque duela, libera, que el pasado, aunque pese, también fortalece, y que el amor, cuando es auténtico, no huye de las imperfecciones, sino que las abraza. Vivir con esta conciencia nos permite caminar con menos miedo y con más sentido, entendiendo que no se trata de ser perfectos, sino de ser profundamente humanos.